Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a iniciar el estudio bíblico en esta mañana. Pero antes de eso, hermanos, quiero pedirles que me acompañen y podamos hacer una oración, que sea Dios quien nos esté guiando y pueda ayudarnos en esta mañana a llevar a cabo esta labor. Así que oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder escuchar, aprender de tu palabra. Ruego, Señor, tú puedas obrar en nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos aprender más de tu palabra y ruego, Señor, tú puedas ayudarme con esta labor. Todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, querido hermano, hemos entrado en una parte en la cual hablamos del cristiano y la doctrina, pero vamos a hablar de una parte, vamos a decir, más personal entre el cristiano y la doctrina. ¿Cuál debe de ser la actitud correcta hacia la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de prestar atención? ¿Cómo es el hecho de que esto sea importante para nosotros? Eso no tendría razón si no identificamos nuestra vida. O sea, ¿a qué me refiero? Si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber a dónde vamos. Es muy importante, hermanos. Muchas personas a lo largo del tiempo siempre recuerdan su origen. En muchas conversaciones vamos a recordarnos y hablar, yo vengo de tal lugar, yo soy de tal lugar, ¿verdad? Siempre ocurre eso. Y es como que algo que aprecias. Tus raíces, tu origen, es algo que muchos consideran bueno y no está mal pensar de esa forma. Pero ahora como creyentes, ¿cuál es nuestra nacionalidad? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Cómo vemos las cosas? Si amamos mucho al lugar de donde venimos, ¿cuánto más debe de ser ahora nuestro amor, nuestra actitud al saber que nosotros ya no somos únicamente de un lugar específico en esta parte del mundo, sino que somos fuera de este lugar? Es muy interesante, hermanos, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y de manera indispensable es algo que el creyente tiene que conocer para saber cuál es el origen incluso de sí mismo. Nosotros vamos a la Biblia y cada vez que vamos a ella nos recuerda cómo nosotros hemos llegado a este punto. No solamente en la creación de parte de Dios, sino cómo a consecuencia del pecado el hombre ha caído, se ha desviado y ha terminado errante sin Dios, ¿verdad? Eso vemos todo en la Biblia. Pero más allá de eso también hay algo que nosotros debemos de considerar, que Dios, aunque vengamos de distintos lugares, con distintos idiomas, lenguas, Dios ha hecho que la palabra de Dios sea accesible para cada uno de nosotros. Eso quiere decir que tanto yo, que fuese de un lugar y usted de otro lugar, todos vamos a tener la capacidad de entender y la posibilidad de llegar a saber qué es lo que Dios quiere decirnos. Pero como les dije, no podríamos saber con qué propósito, con qué fin Dios nos ha dado su palabra si no reconocemos cuál es ahora nuestra naturaleza. No somos perfectos, pero somos llamados a ser una nación, un pueblo santo. Yo quiero que me acompañe ahora una vez más para afirmar esto. A la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2, al versículo 9. Es interesante, hermanos, que el Señor nos va a dar ahora una mejor perspectiva de lo que nosotros somos y de dónde está nuestro origen. O ahora, cuál es nuestra, vamos a decir, o qué lugar nos identifica a nosotros. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay varios calificativos que se nos da como creyentes. Uno de ellos dice que somos linaje escogido. Lo otro que se dice de nosotros que somos un real sacerdocio. Tenemos un origen distinto al que antes teníamos.
A la misma vez dice que este grupo de sacerdotes ahora conforma una nación santa, un lugar donde de alguna forma el que gobierna es Dios. Entonces nuestro origen ya no es únicamente soy de tal lugar, no, ahora somos de Cristo, somos del Señor, tenemos una nueva naturaleza. Nuestro origen, vamos a decir, es mucho mejor ahora que comprendemos esta verdad. Somos el pueblo de Dios. Hermano, yo no sé cuán importante eso considera usted para su vida, pero déjeme decirle que saber que somos el pueblo de Dios es lo más relevante e importante, o debe de serlo para un hombre, para un creyente, para un varón, para una mujer. Saber que Dios te ha llamado a formar parte de su pueblo tiene que ser algo que verdaderamente te enorgullezca y te haga sentir, vamos a decir, importante en un sentido. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si tú no consideras qué es lo que ha hecho Dios con tu vida, tu trato hacia Él no va a ser el adecuado. Hermano, muchas veces las personas nos hacen, vamos a decir, obsequios, regalos, presentes, ¿verdad? Y eso de alguna forma gana un poquito de nuestro corazón, ¿sí o no? Hay un poco más de aprecio, más confianza, y cuando es recíproco ese amor, hay algo que se construye. Pero eso es en base a lo que tal vez una persona te ha dado o en base a lo que tú puedes haberle dado. Pero ahora, hermano, ¿cómo consideras aquello que Dios te ha dado? ¿Lo aprecias? ¿Crees que es bastante? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que te merecías eso? Hermano, es interesante entonces cuánta gratitud debe de haber en nosotros. Nos ha llamado a formar parte de una nación, nos ha regalado una nueva vida, nos ha dado una perspectiva mejor de cómo nosotros hoy tenemos comunión con Dios. Hermano, cuán agradecidos deberíamos de estar. Él nos ha dado muchas cosas sin que se la pidamos. Él no ha dicho, me está pidiendo eso y yo le doy. No, Él nos ha acercado su gracia sin que se la pidamos. Hermano, eso es muy importante. ¿Y yo por qué asiento esta base? Porque así como usted reconozca que ha recibido algo de parte de Dios, así va a ser la respuesta en cuanto a su conducta a lo que Dios está pidiendo de usted. Hermano, quiero que consideremos un poco de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermano, la persona sin Cristo no puede discernir las cosas, pero los que son del Señor disciernen ahora mucho mejor las cosas. Eso es importante. Hace que los sentimientos ya no sean, vamos a decir, una guía para todo lo que nos pase, sino que nos guiamos ahora por lo que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Y lo que aprendemos es que Dios demanda de nosotros gratitud, demanda obediencia. Y esto es importante. Hay unas palabras de Jesús y dice, si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, esto es muy importante. No podemos alterar el orden de esas cosas. Primero dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No dice, guarden mis mandamientos y luego ámenme. Hermano, el amor hacia Dios se va a ver por la obediencia, pero como respuesta al amor, no como una obligación. Si ustedes me aman, van a hacer esto. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces se puede guardar la ley de Dios, muchas veces se puede querer obedecer a Dios, pero sin amor. Y eso no sirve. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque cualquiera puede guardar los mandamientos sin amor. Cualquier persona hoy, en este mismo instante, puede estar sentada por pura obligación, por puro compromiso y no por amor. Algo como que les pasa mucho a los niños, ¿verdad? Ellos están acá, los traen los papás. Ellos están porque sus papás demandan que le obedezcan. Y ellos están, quieran o no. Están. Y si nosotros nos guiamos en que su presencia demuestra algo, diríamos, los niños aman a Dios, por eso están. Y si tú le preguntas al niño, no, lo que pasa es que mi mamá me dijo que venga. Hermano, se puede guardar los mandamientos sin amar. Y eso es muy importante. Si tú vas a amar o dices amar al Señor, eso se va a evidenciar cómo tú tratas a la palabra de Dios.
Necesito enfatizar eso porque es muy importante. Para nosotros la palabra de Dios no solamente es un libro que contiene promesas, sino es un instrumento que nos ayuda a mejorar todos los días. Nos ayuda a analizar no solamente nuestra vida, sino en qué mundo vivimos, en qué circunstancias estamos y cuál es el propósito de nuestra vida. Hermano, el cristiano debe de amar la Biblia y tenerla en alta estima. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ver con gran amor a la palabra de Dios por lo que es. Acompáñame al Salmo 119, hermano, y vamos a ver por las palabras de David qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Salmo 119, del versículo 47 al 48. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hermano, eso es tan importante. Yo me recuerdo cuando mi madre me decía de muy pequeño: ¿me amas? Sí, mamá. Pero ¿por qué haces que yo me enfade? ¿Por qué buscas que yo me moleste? Si me amas, ¿por qué provocas hacer las cosas mal? Y la verdad es que me causaba una gran intriga. El amor, hermano, va a provocar el bien del otro. Y cuando hablamos acerca de Dios, nosotros tenemos que ver las palabras de David. Dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hermanos, sabemos que David no era el hombre perfecto, no era el modelo al cual todos deberíamos de querer seguir en unos aspectos. Pero sí dice que David tenía el corazón conforme a Dios, por lo tanto, no era un hombre excepto del pecado. Era un hombre que reconocía su pecado, pero hacía todo lo posible por expresar su amor a Dios. Y David dice: he guardado tus mandamientos porque te amo. Hermano, esa debe de ser la expresión, ese debe de ser el sentir del creyente en cuanto a la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que lastimosamente eso muchas veces solamente se evidencia. Y no digo en todos los casos, no voy a generalizar. Pero dentro de gran parte de los creyentes o los que se dicen llamar cristianos, aman al Señor los domingos. Y los otros días de la semana no. ¿Sabe? Es muy fácil amar a Dios un domingo, porque te haces presente en este lugar donde todos están dispuestos en algún punto en adorar a Dios. Pero ¿qué hay de la adoración entre los días de la semana? ¿Qué hay de la comunión con Dios que debes de tener de lunes a viernes? De seguro, hermano, es que tenemos luchas para con eso. Pero es interesante que el propósito es que nosotros expresemos en ese tiempo donde nadie nos ve el verdadero amor que nosotros le tenemos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es interesante que en Mateo 28 este pasaje siempre viene a mi mente, porque nos hace ir a retomar aquello que podemos haber olvidado. A los que creen, bautícenlos en mi nombre y enséñenles a que permanezcan en mis mandamientos, a que permanezcan. Y eso, hermano, no dice, enséñales a que los domingos, no, a que permanezcan. Eso habla de una vida constante, lidiando, luchando con lo que el Señor demanda de nosotros y con lo que nos es difícil a nosotros cumplir. A la misma vez David dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Hermano, la muestra de amor, cuando David dice, alzaré mis manos, yo sé que por ahí viene a su mente lo que en muchas iglesias ocurre. Todos levantan las manos como una expresión de adoración. Eso es lo que significa levantar las manos, adorar a alguien. O cuando alguien te dice, esta es la imagen que relata mejor esta idea, manos arriba, bueno, estás dispuesto, estás entregado, no puedes hacer nada. Y cuando dice David, levantaré mis manos, él quiere expresar, me entregaré a ti. Pero no solamente dice eso, sino dice, meditaré en tus estatutos.
La adoración es algo que se hace evidente por el hecho de cantar himnos, salmos, pero a la vez el amor a Dios se hace evidente por el hecho en la cual nosotros tomamos su palabra como instrumento, como herramienta, como palabra de Dios en la cual meditamos. Pero cuando no se tiene ese afecto hacia la palabra de Dios, indudablemente se puede caer en una religiosidad vacía, en algo que no tiene mucho fruto para el creyente. De la misma forma, hermanos, cuando nosotros vemos el amor, yo quiero que doble o cambie una hoja en el mismo salmo y vea el Salmo 119, versículo 127. Y mire lo que dice David. Por esto he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por esto estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado o los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, me hace entender o hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. La palabra del Señor, hermano, no únicamente nos da sabiduría, sino que alumbra algo que nosotros necesitamos constantemente. Nuestra vida debe ser dirigida por la palabra del Señor y muchas veces es algo que nosotros no consideramos. Espero que al ver eso, hermanos, empiece en usted a ver un afecto hacia la palabra de Dios. Hermano, es una ardua labor en la cual nosotros nos vamos a ver confrontados con el cansancio, con la pereza, con la distracción, con la seducción del mundo y todas las cosas que nos ofrece. Pero deberíamos de buscar evidenciar ese amor. Ahora, hermano, no hay nada más hermoso que cuando tú meditas como expresión de amor hacia Dios, todo lo que haces no simplemente queda como reverencia a Dios, sino más al contrario, viene hacia ti como respuesta porque te da sabiduría, te guía, y no hay nada mejor para el hombre que obtener eso. Ahora, de la misma forma, la palabra no solamente manda que nosotros meditemos en ella, sino que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Eso es importante. Amor y obediencia son dos cosas que son necesarias. Si me amas, guarda mis mandamientos. No sirve únicamente guardar. Acompáñenme al Salmo 119, 167. Dice el salmista, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Mi alma ha guardado, o sea, mi alma ha cumplido. Guardar no debe de entenderse como algo que lo pones en el olvido, como un recuerdo, sino como algo presente. Hermano, tener en cuenta esto nos hace vivir tratando de ser mejores, no buscando una moralidad perfecta. Pero cuando se habla de guardar los testimonios, el mandamiento, se puede pensar en la ley y podemos pensar en el decálogo. Cuando hablamos de guardar los preceptos de Dios, hermano, esto es muy interesante. Aunque el mundo aborrezca la palabra de Dios, ¿sabe qué? El mundo, si no considerara los 10 mandamientos, sería un caos. La justicia dice que matar es malo, por lo tanto, eso tiene una condena y eso hace bien a la sociedad. La justicia dice no robarás, aunque no conozcan a Dios y no lo quieran, eso mantiene el orden. La justicia dice que los hijos deben de respetar a los padres. Y aunque la justicia de alguna forma tergiverse eso, hace bien. Ahora, hermanos, si nosotros consideraríamos eso constantemente, y no le estoy diciendo qué mandamiento guardaste esta semana, cumpliste los 10, erraste en uno,
No, sino me refiero al hecho de meditar en que todo lo que el Señor nos manda es para el bien nuestro y para el bien de nuestro prójimo, y mediante eso glorificar a Dios. Pero no obedecer, el no robar, el no matar, el no honrar a los padres, de alguna forma, hermano, es evidencia de que no estamos haciendo lo correcto dentro de lo que el Señor nos pide. A la misma vez, hermano, no simplemente nos pide cosas que se puedan hacer para nuestro prójimo, sino que nos habla acerca de lo que debe de haber en nosotros. Mire el versículo 136 de este Salmo 119. Salmo 136 hasta el 139, dice. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Ahora, hermano, esto es interesante. Los enemigos de David, ¿quiénes eran en algún punto? Los enemigos de David también eran algunos de la nación o del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque un enemigo fuera de los de Israel no conocería la ley del Señor. Hermano, dice, mi celo me consume porque muchas personas que dicen conocerte no consideran tu palabra. El celo, el dolor, la preocupación que debe de nacer en nosotros a consecuencia de que, entre comillas, muchas personas que dicen ser creyentes no atesoren, no guarden, no quieran cumplir o no quieran ver la palabra de Dios como algo necesario, debe de provocarnos a nosotros a considerar, a ver cómo podemos hacer algo útil para animar, corregir, para exhortar a que aquellos que no tienen celo de la palabra de Dios puedan empezar a tenerlo. Ahora, hermano, tú no puedes abrir los ojos de alguien y obligarle a que lea la Biblia. Pero lo que tú puedes hacer es orar por esa persona y pedir sabiduría de Dios para que ellos mismos puedan acercarse a eso. Y eso muchas veces es diciéndole la verdad, haciéndole saber que si siendo cristiano no actúa de esa forma, no está haciendo lo correcto. En el Evangelio de Marcos vamos a ver palabras de Cristo que nos van a llamar a la advertencia y a tener de manera sobresaliente la importancia que debe de haber en el hecho de apreciar la palabra de Dios. Acompáñenme a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 23, 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Hermano, tenemos un llamado claro a prestar atención a todo lo que la palabra de Dios nos muestra. Y eso, hermano, hace que nosotros todos los domingos, todos los días del Señor, cada oportunidad en la cual se nos comparta la palabra de Dios, nosotros salgamos con el hecho de responder a aquello que nos ha escuchado. Porque si hemos tenido la capacidad de oír, el Señor dice que eso queda grabado en Él y en nosotros mucho más, porque somos conscientes. Ahora, hermano, puede caber la oportunidad o la posibilidad, mejor dicho, de que hayan personas que no quieran oír, ¿verdad? Puede haber personas que no quieran oír. Tú puedes estar hablándoles, compartiendo, pueden participar del estudio bíblico, pero simplemente no quieren oír. Hermano, y esto es importante, el conocimiento que cada uno tiene, sea mayor, menor, o sea relativo entre esas dos, ¿sabe? Va a pedir cuentas de cada uno de nosotros. Porque Jesús dice, al que ha oído, al que ha entendido, aquel que sabe,
aún lo que tiene, y aunque sea poco, se le quitará. Hermano, eso puede aplicarse de muchas maneras, pero lo que yo quiero que comprenda es que la responsabilidad por tener una motivación sana por ir hacia la palabra de Dios debe de ser aquello que nos ayude a permanecer en la búsqueda de comprender esas cosas que son aún incluso difíciles para nosotros. No podría haber en nosotros una actitud correcta hacia la palabra de Dios si no fuese, hermano, por el temor que nosotros deberíamos de tener. Y es ahora donde yo quiero hablarles un poco, hermanos, acerca de nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios. Pero ahora yo quiero que considere esto. ¿Cómo debe de ser? En esta segunda parte yo quiero que veamos la reverencia y el respeto a la palabra de Dios. Eso es algo, hermano, muy importante para nosotros. En este capítulo, hermanos, o en esta parte, vamos a continuar el estudio y vamos a ver la actitud apropiada del creyente y la que éste mismo debe de tener en cuanto a la palabra de Dios. Hermano, un creyente debe de reverenciar a la Biblia y eso es muy importante. Ahora, no me estoy refiriendo a cómo las iglesias católicas en su momento o en algunas iglesias, tal vez de este tiempo, se hace. Bueno, reverenciar a Dios es, bueno, mira, el templo es la iglesia, es el lugar donde Dios vive, es el lugar donde Dios está. Por lo tanto, tienes que entrar con sumo cuidado. No, no estamos hablando de esa reverencia, hermanos. Porque al final de cuentas, Dios no vive en un lugar donde hombres hayan edificado algo. Dios vive dentro de cada uno de aquellos que ha llamado por hijo. Y es interesante que la reverencia no es el hecho simplemente a mantener silencio, sino es a cómo vemos la palabra de Dios con nuestros ojos. La Biblia es el libro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos conocerlo, y eso es importante. Podamos conocerlo y a la vez obedecer su voluntad. No es la palabra de un hombre, sino es la palabra de Dios. Y eso, hermano, tiene que quedar claro en nosotros. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, eso es sublime para mis oídos y puede ser como una espada que lastima a otros. Porque todo lo que, como dice Pablo, ustedes han recibido mi palabra no como la de un hombre. Y yo me paro desde ese punto. Yo no vengo a hablarles de mi parte, yo vengo a hablarles de la parte de Dios. Y lo que dice Pablo, me alegra que ustedes han recibido la palabra de Dios con reverencia, con amor, porque saben que de Él proviene. Hermano, la reverencia en cuanto a lo que escuchamos de Dios, si verdaderamente tiene que ser comparado realmente, que si lo que se está diciendo es lo que la Biblia dice, y cuando uno dice sí, lo que alguien dice es lo que la palabra de Dios dice, eso debe de ser tenido como de parte de Dios mismo. Dice Pablo que él da gracias por el tipo de creyentes reverentes, los de Tesalónica, que han escuchado y han recibido la palabra de Dios. Déjeme decirle que no hay nada más grato para un hombre que pueda predicar la palabra, es que pueda haber reverencia en aquellas personas que escuchan lo que uno tiene que decir de parte de Dios. Eso es muy importante. A la misma vez, David dice, la palabra que recibiste, eso es muy distinto a oíste. Oíste, recibiste. Hermano, dice que hay oidores olvidadizos, pero a diferencia también Pablo dice, la palabra que has recibido. Hermano, si tú recibes un regalo, hubieses ido a algún lugar
¿Tú ese regalo lo dejas ahí tirado? No. Por más pequeño que sea, tú lo vas a llevar contigo. Lo vas a apreciar. Hermano, de la misma forma el apóstol Pablo dice, me alegra saber que ustedes han recibido mi palabra, no como la palabra de un hombre, sino como que de parte de Dios. Y me alegra saber que ustedes han hecho eso con la palabra. Hermano, es muy importante para cada uno de nosotros cómo recibimos lo que Dios tiene que decirnos cada oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. No solamente los domingos, los jueves. ¿Qué tal cuando un hermano se acerca y te comparte algo que edifica o confronta tu vida? ¿Cómo la recibes? O dices, no, es un simple hermano que... O es que la atesoras y la aprecias como que viene de parte de Dios. Eso es muy importante. ¿Cómo haces que eso sea bueno para ti? Ahora, hermano, por lo tanto, cada palabra es digna de reverencia, obediencia. La Biblia no es algo, hermano, tribal, o sea, que no tenga sentido o que sea vano, sino que es nuestra propia vida. Hermano, espero que me entienda. La palabra de Dios es nuestra propia vida. Porque nosotros vivimos, subsistimos, y la palabra dice que todo se sostiene por medio de Cristo. Él, por medio de su palabra, hace que nuestra vida no solamente tenga sentido, sino que hoy pueda estar en pie. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 47. Dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Es interesante que lo que el Señor le había dicho a su pueblo era parte fundamental para que lo que Él había prometido se cumpla. Pero la condicionante era que esa palabra debería de ser aplicada a su vida y tenida en cuenta para adquirir la promesa que Dios les había dado. Y nosotros cuando decimos que la palabra de Dios es importante para nuestra vida, es eso mismo. Hermanos, los días que hoy tenemos, no es que, bueno, ¿cuánto guardas la palabra de Dios? Entonces tantos años más vas a vivir. No, sino en cuánto nos edifica, en cuanto nos bendice al tiempo que vivimos en obediencia a lo que eso nos pide y demanda. Por esta razón, hermanos, las Escrituras deben infundir en nosotros una sensación de sobrecogimiento incluso al temor. ¿Qué quiero decir con esto de manera más sencilla? Hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios, no solamente debe de hacernos sentir gozo, paz, sino debe de hacernos sentir en un punto algo de temor, porque es Dios mismo hablándonos. Debe de ser aquello que nos hace despertar. Pero eso siempre y cuando tú puedas ver en la palabra de Dios a Él mismo. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, que el temor o la reverencia al Señor y a su nombre es uno de los aspectos más importantes de nuestra relación con Él. Hermano, es tan sagrado para algunos. Por ejemplo, los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Por lo tanto, está el tetragramatón, ¿verdad? Ellos no pueden nombrar el nombre de Dios. Lo ven como santo, como irreverente si alguien lo hace. Hermano, pero nuestra reverencia nuestra hacia Dios muchas veces no llega a ese punto y debería de ser bueno. Uno de los mandamientos dice, no levantarás el nombre de Dios en vano. Hermano, levantar el nombre de Dios en vano es una irreverencia,
¿Es una muestra de no quererlo, de no tener afecto a Él, de no reverenciarlo? Sí. Hermano, es parte fundamental para nosotros tener en consideración eso. Salmo 138, acompáñeme. Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y si usted ve el versículo 1, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. La respuesta en cuanto a la reverencia a Dios se ve en todos los aspectos de nuestra vida. Es interesante, hermanos, que los judíos rezan varias veces al día o oran. Y de alguna forma, hermanos, ellos enfatizan en el privilegio que tienen de poder acercarse a Él. Y es algo, hermano, a lo que yo espero que entienda bien. Yo no le estoy diciendo usted tiene que hacer lo mismo, pero lo que yo quisiera que imite y comprenda es la reverencia que ellos tienen al privilegio de poder acercarse continuamente a Dios. Algo, hermano, que muchas veces no podemos nosotros tal vez valorar por completo, pero debería de ser el propósito para nuestra vida. Ahora, ¿qué ha exaltado el Señor junto con su nombre? Su nombre es bendito. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña sobre nuestra relación con la Escritura? Si reverenciamos, hermanos, su nombre o el nombre del Señor, también deberíamos de reverenciar su palabra. Si el judío reverencia su nombre y no lo puede pronunciar, y el mandamiento nos dice, no levantarás el nombre de Dios en vano, ¿su palabra tendrá el mismo valor? Sí, sí, y deberíamos de reverenciarla, deberíamos de respetarla cada vez que tenemos la posibilidad de escucharla. Eso es algo que nosotros muchas veces no consideramos. ¿Será porque tenemos la Biblia y en muchas versiones y podemos leerla y tratarla como cualquier cosa? No, no debería de ser así. Tenemos hoy la posibilidad de tener varias Biblias y en muchas versiones y poder abrirla en cualquier momento. Debería de ser un privilegio. ¿Sabe, hermano? Los copistas, y de seguro esto han hablado hace ya, cuando hablamos acerca de cómo podemos saber que la palabra de Dios es fiel. Los judíos, los copistas, tenían tanto respeto hacia Dios que cuando en alguna oportunidad ellos se equivocaban en escribir una letra, ellos no tiraban el papel o el manuscrito, el rollo, el pergamino donde se ha escrito. Ellos guardaban aún ese rollo con ese error tipográfico, lo ponían en un lugar, porque decían, es palabra de Dios. Ahora, hermano, tenían tanta reverencia a la palabra de Dios que ellos incluso contaban la cantidad de palabras y letras para no poder errar y fallar en sus copias. Hermano, esa reverencia de alguna forma debe de hacernos ver que nosotros, al tener el privilegio de tener esto, no simplemente debe de verse como un libro más, sino como Dios mismo expresado a través de palabras. Yo sé que tal vez sería mucho más fácil para algunos decir, bueno, si pudiéramos poner un video en el cual Dios nos dijera algo, pero hermano, tenemos el privilegio de poder no solamente ver, sino leer y escuchar su voz de Él mismo. Me refiero a que tenemos la capacidad de conocerlo a Él por medio de lo que está escrito. Y si, como esos hombres en su antigüedad, guardaban aún esos manuscritos con errores ortográficos y no los desechaban porque
decían que era la palabra de Dios y que contenía eso. Hermanos, nosotros deberíamos de presentar tal reverencia a la hora de ir a las Escrituras, a la hora de leerla y a la hora incluso de tal vez de cuidar aquello que nos hace bien. Yo quiero que terminemos con eso. Hermano, no puedes hablar de reverencia, no puedes hablar de amor a Dios si eso no se hace a la hora de que tú tengas en cuenta que tanto el nombre de Dios como su palabra merece de cada uno de nosotros el respeto. Y eso hace, hermano, que tú puedas prestar atención, como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Me maravillo, me alegro, me gozo de que ustedes han recibido la palabra de Dios, no como venida de un hombre, sino como de Dios mismo. Y no solamente la han oído, sino que la han recibido. Hermano, cada día del Señor, cada jueves, cada oportunidad donde alguien te comparte la palabra de Dios, sea que te agrade, sea que no te agrade, sea que vaya en contra de tus deseos, o sea que te exhorte, o sea también que te aliente, debe de ser tan apreciada esa palabra, tanto así que deberías de pedir al Señor que la grabe en tu corazón, para que tengas presente. Y como dice el salmista, ayúdame, Señor, a meditar en tus estatutos, en tus mandamientos. Ayúdame a meditar. Hermano, y la pregunta es, ¿por qué muchas veces no tenemos la capacidad de meditar en la palabra del Señor? Porque lastimosamente no apreciamos su palabra. Ahora, vuelvo a decir, no estoy hablando de manera general en todos, y tal vez para ninguno en este lugar, o tal vez sí para alguno en este lugar, pero la realidad es que todos en algún punto tenemos que ver esa deficiencia que tenemos. No podemos negar y no podemos creer que nuestra relación con Dios por medio de su palabra es inmaculada, es perfecta. No, tener ese pensamiento es engañarnos a nosotros mismos. Pero de la misma forma, hermano, pedirle a Dios que nos ayude a poder sostenernos, porque no es sencillo. Hay una frase que me la he puesto ahí cerca de donde estudio. El conocimiento duele, hermanos. Duele. ¿A qué me refiero? Cuando tú conoces a Dios y Él te tiene muchas cosas que decir, muchas de esas verdades duelen. Pero esas verdades vivifican el alma. Conocer a Dios duele, porque te va a decir y te va a dar donde uno no quiere. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poder vivir y comprender que la reverencia hacia ti, hacia tu nombre, hacia tu palabra, es algo que queremos que crezca en nosotros. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo ruego. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, puede ir atrás a tomar. ¿Les escucha?